Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa, una vez más, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Hoy, nuevamente, me acompaña en esta comparecencia el consejero de Salud, mi compañero Manuel Villegas, quien nos informará sobre la evolución favorable de la pandemia en nuestra región, tal y como reflejan los datos en los últimos días, que sitúan a la región de Murcia como la comunidad con menor tasa de coronavirus de España. También lo hace mi compañero, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que nos va a informar detalladamente sobre la aprobación del Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID en el área de medio ambiente. Este nuevo decreto tiene como objetivo reducir los plazos de tramitación de proyectos, lo que va a incentivar la creación de riqueza y empleo, garantizando el cuidado y la protección del medio ambiente. Lamentablemente, y a pesar de que todos los indicadores siguen mejorando, ayer se registró una nueva víctima mortal por coronavirus en nuestra región. Desde aquí, en primer lugar, enviamos nuestro mensaje de afecto y de duelo compartido con todos sus familiares. La pandemia sigue en la calle y no podemos relajarnos porque nos jugamos muchísimo. Por eso, volvemos a apelar a la concienciación social y al estricto seguimiento de las normas de higiene y distanciamiento que sirvan para protegernos individual y colectivamente. Como cada semana, queremos felicitar a todos los profesionales del Servicio Murciano de Salud por su gran esfuerzo y dedicación y también por los excelentes resultados de su trabajo que salva vidas en nuestra región. Enhorabuena y gracias por convertirnos en un ejemplo de eficacia en toda España en la gestión de esta crisis sanitaria. También queremos expresar una vez más nuestro reconocimiento público a todo el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los trabajadores del sector primario y del resto de servicios esenciales y al personal de las distintas administraciones públicas que trabaja cada día para hacer frente a esta crisis. También nos gustaría trasladar un mensaje de ánimo a todos aquellos pequeños comercios y empresas que poco a poco y a pesar de todas las complicaciones están tratando de recuperar su actividad y están devolviendo el pulso a nuestras calles y barrios. Y, por supuesto, tenemos también muy presentes a todas las personas que, desgraciadamente, han perdido su puesto de trabajo desde el inicio de esta terrible crisis y a los autónomos o empresarios que han visto truncados de una forma u otra sus proyectos empresariales. Por eso, junto a la contención de esta crisis sanitaria, todos los esfuerzos de este Gobierno se centran en recuperar cuanto antes la actividad económica y la creación de empleo, así como en proteger con más celo que nunca a los colectivos especialmente desfavorecidos, porque solo podremos decir que hemos superado esta crisis si lo hacemos todos juntos. Desde el Gobierno regional tenemos claro que es necesaria una hoja de ruta para avanzar hacia la fase 1 que el presidente López Miras ha solicitado ya al Ministerio de Sanidad para poder comenzar la desescalada el día 11 de mayo. El Gobierno regional insiste en que la comunidad autónoma es conocedora de la situación de nuestras ciudades y municipios y de cómo debemos actuar en cada sector, por lo que entendemos que podemos coordinarnos con el Ministerio para dar este nuevo paso. El presidente, además, ha comunicado a los grupos parlamentarios representados en la Asamblea y a los alcaldes de nuestros municipios que la región de Murcia está preparada y afronta esta nueva etapa con mucha precaución, con paso firme, pero sin permitirnos errores. En la región hemos actuado desde el primer momento con antelación y planificación, frente a la incertidumbre que generan muchas de las medidas anunciadas por el Gobierno central, caracterizadas casi siempre por su imprecisión y muchas veces por un enorme retraso. Entre otros temas abordados en el Consejo de Gobierno, hemos tratado especialmente el anuncio del pasado sábado del presidente del Gobierno, Sánchez, sobre la creación de un fondo extra para las comunidades autónomas. Un fondo que llevamos reclamando 6 semanas desde la región de Murcia, para las comunidades autónomas y para que podamos paliar los efectos del coronavirus, tanto en el gasto sanitario y social ocasionado
como también por el que la crisis que está por venir, además del coste para la necesaria reactivación económica. Esperábamos entonces que los detalles y el criterio de reparto fuesen debatidos y concretados en una convocatoria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, también reclamada en numerosas ocasiones por el Gobierno regional. Sin embargo, un nuevo desprecio del Gobierno de España ha hecho que nos convocara a una videoconferencia sin orden del día, en el que la ministra de Hacienda comunicó los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros anunciados de forma absolutamente injusta. Estos criterios minimizan un factor que debería ser esencial, que es el poblacional, y penalizan la buena gestión de la crisis sanitaria, ya que se centran básicamente en el número de ingresos hospitalarios, en los ingresos en la UCI y en las pruebas PCR positivas. Así, las comunidades autónomas que han sufrido un colapso sanitario recibirán muchos más fondos, mientras que las que hemos realizado también un ingente esfuerzo presupuestario para reforzar la atención primaria y evitar el colapso en nuestros hospitales, vamos a recibir muchos menos recursos de los que nos corresponderían por población. En resumen, una vez más, se castiga la eficacia en la contención de la epidemia, con lo que se desprecia asimismo el espectacular trabajo realizado por nuestros médicos de atención primaria para evitar ese colapso sanitario que han sufrido otras comunidades autónomas. Hay que recordar que hace tan solo una semana, en el Consejo Interterritorial de Sanidad, desde el Ministerio, y así lo puede corroborar el consejero de Salud, trasladaron que el reparto seguiría un criterio fundamentalmente poblacional que pesaría en torno al 80%. Una vez más, incumplimientos y ajustes a la carta que benefician y castigan a quien interesa al Gobierno central. Pero es que además el Gobierno de España no considera tampoco la situación de partida de las comunidades autónomas. Nuestra región está infrafinanciada desde hace una década y, a pesar de ello, hemos reforzado el nivel de inversión en sanidad, lo que nos ha convertido en una de las comunidades autónomas que más porcentaje de su presupuesto destina a sanidad. Por tanto, nuestra reclamación y queja no se debe a un motivo político, no responde a un motivo político, sino que estamos reclamando que se modifique una decisión arbitraria e injusta y que castiga a quienes hicimos bien nuestro trabajo. Es lamentable el criterio en el reparto de los fondos y que el principal partido de la oposición, en nuestra región, que difunde bulos sobre falsos recortes en sanidad, que aplauda este injusto reparto y justifique que perdamos cientos de millones de euros para poder hacer frente a esta crisis. Esto es, sin duda alguna, un auténtico atraco a los murcianos y un insulto a los sanitarios de la región, especialmente a los de atención primaria. Por otra parte, desde el Gobierno de la región de Murcia exigimos al Gobierno de España que no detenga las inversiones en infraestructuras fundamentales para el desarrollo económico y turístico regional y que se hacen más necesarias, si cabe, en una situación económica de crisis sin precedentes provocada por la pandemia del coronavirus. Debe mantenerse el ritmo de ejecución de las obras de soterramiento para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia y también de Lorca y muy especialmente de Cartagena, y no puede soportar nuevos retrasos. También son inaplazables la culminación de la autovía del Altiplano y la del Reguerón, así como los arcos norte y noroeste y el tercer carril de la A7, que se encuentra al límite de su capacidad, lo que genera numerosos accidentes de tráfico en esa vía. Insistimos asimismo en la urgente necesidad de una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque consideramos prioritario que el Gobierno de la Nación adopte medidas rápidas y eficaces que reduzcan las desigualdades en materia de financiación autonómica y que ayuden a las comunidades autónomas que estamos haciendo un esfuerzo presupuestario sin precedentes. Antes de pasar a informarles de otros asuntos abordados hoy en el Consejo de Gobierno, cedo ya la palabra a mi compañero el consejero de Salud, Manuel Villegas. Muchas gracias, señora consejera. Buenos días. Como ha mencionado
La consejera portavoz en la tarde del martes informó del acuerdo del Consejo Regional de solicitar al Ministerio de Sanidad el pase de nuestra región a la fase 1 de desescalada el próximo lunes, día 11. Dicho acuerdo estaba avalado por los informes epidemiológicos y sanitarios emitidos al respecto y que se adjuntaban a la solicitud que se cursó. Estos informes constataban la realidad de nuestra región y el cumplimiento de los indicadores establecidos por el Ministerio para poder solicitar el pase a la fase 1 de desescalada o fase inicial. El criterio de prudencia y de garantía de seguridad de las personas sigue presidiendo las decisiones de este Gobierno, un criterio que, junto con la corresponsabilidad y la disciplina social, se erigen como los dos pilares fundamentales que han hecho que Murcia sea una de las comunidades con menor incidencia en todo el territorio nacional. Ahora se relajan algunas de esas medidas que nos han posibilitado a contener la pandemia. Ahora es, por tanto, fundamental extremar y cumplir las recomendaciones que garanticen nuestra seguridad. Tenemos que llevar cuidado, mantener las medidas de seguridad, higiene y lavado de manos y el distanciamiento de 2 metros o el uso de mascarillas cuando no se garantice esta distancia. Cualquier persona que tenga alguno de los síntomas que sea relacionado con la enfermedad deben aislarse y contactar con su centro de salud por los medios que hemos puesto en marcha, vía web o telefónica. Cuarentena también para aquellos que hayan sido contactos estrechos con personas que hayan sido positivas para COVID-19. Esto, desgraciadamente, no está superado. Si nos descuidamos, si nos relajamos, podemos dar lugar a la aparición de un brote y necesitar dar un paso atrás. Lo hemos hecho bien hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo, salvando vidas para los que nos rodean, para todos. El parte de cifras que nos ofrece diariamente el Servicio de Epidemiología y que ayer a las 21 horas nos mostró era el siguiente. El número de afectados total desde el inicio del brote ascendía a 2.192 personas, de las que 1.501 eran casos activos constatados mediante PCR y 691 los acreditados mediante pruebas de anticuerpos. El número de casos positivos a esas horas era de 528 personas y el número de personas ingresadas era de 56, de las cuales 13 estaban ingresadas en cuidados intensivos. El resto, 472 en aislamiento domiciliario. Y, por desgracia, como mencionaba la consejera, hay que sumar una persona más a la cifra de fallecidos, que ya asciende a 137. Continúan aumentando el número de personas curadas hasta llegar a las 1.527. La situación en residencias y centros de personas mayores a día de ayer alcanzaba la cifra de 239 residentes afectados desde que comenzara el brote epidémico, de los que 149 ya están dados de alta y 66 tristemente nos han dejado. Respecto a los trabajadores de estos centros, el número de contagiados ascendía a 85, de los que 29 ya están dados de alta. Y en cuanto al número de centros, siguen siendo 4 las residencias de personas mayores con casos positivos y un centro de personas con discapacidad. Para el plan de desescalada, la Consejería ha diseñado un sistema de monitorización y alerta ante cualquier incidencia que conocemos como alerta COVID. Los equipos de atención primaria notifican a diario el número de casos posibles de COVID-19, de forma que podemos comparar en tiempo real la incidencia de casos posibles respecto a días previos y frente a otras zonas de salud. De esta forma nos podemos adelantar a la aparición de un brote y actuar lo antes posible. Una herramienta de ayuda para estar más seguros. Pero nada de esto sirve si no somos responsables. Saldremos todos juntos, pero para esto os necesitamos a todos. Y ya queda menos. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias, compañero, por aportarnos toda la información sobre los datos esperanzadores de la evolución del COVID-19 en nuestra región. Y bueno, voy a pasar a enumerar algunos de los asuntos que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno. En primer lugar, y a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que destina casi 3 millones de euros a los ayuntamientos de la región para atender a las víctimas de violencia de género y mejorar los servicios que prestan. Con el inicio del estado de alarma en la región de Murcia, han aumentado considerablemente el número de atenciones telefónicas, que en marzo pasado ascendieron a 3.250 frente a las 901 de enero o a las 788 de febrero. Este decreto destinará 2,4 millones de euros a la red de centros y puntos de atención especializada a las víctimas de violencia de género y 360.000 euros a 6 casas de acogida de mujeres víctimas de violencia de género en nuestra región. Pese a la crisis sanitaria del COVID,
el Gobierno regional mantiene la red de asistencia a las víctimas de violencia de género y, por tanto, no solo no merman los servicios, sino que los reforzamos. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado también destinar 1 millón de euros a ayudas para el fomento de la innovación y el emprendimiento a través del Instituto de Fomento de la región de Murcia. Estas ayudas están cofinanciadas en un 80% con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de los fondos FEDER, y tienen como destinatarios fundaciones, asociaciones u organismos sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea ser incubadora de empresas innovadoras. Las solicitudes deberán incluir un programa de acción dirigido al emprendimiento y a la innovación en el tejido empresarial regional y a promover la puesta en marcha y consolidación de empresas de carácter innovador y a fomentar también la tutela de emprendedores o que tengan como objetivo fomentar el contacto entre emprendedores e inversores privados. Y ahora paso a ceder la palabra a mi compañero el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, para que nos explique el contenido de este decreto ley aprobado hoy en Consejo de Gobierno. Buenos días, muchísimas gracias, consejera. Bienvenidos a todos. Bueno, tal y como saben, el Gobierno regional viene explicando en las últimas semanas, estamos en momentos de cambio. La sociedad nos pide actuar rápido y de forma contundente para hacer frente al impacto que la crisis sanitaria está teniendo en la situación económica de la región de Murcia. Nos piden eficacia en nuestras decisiones y eficiencia en la manera en la que debemos llevarlas a cabo. La Administración debe demostrar que está a la altura de las circunstancias y no debe suponer un impedimento a los proyectos presentes y futuros para contribuir a la recuperación del tejido social y económico de nuestra comunidad. La región de Murcia, y así lo dice nuestro presidente, es hoy un modelo a nivel nacional en cuanto a reducción de trámites y agilización administrativa, o lo que es lo mismo, en ponérselo más fácil al 1,5 millones de murcianos. Y ahora damos un paso más. Por todo esto, hoy el Consejo de Gobierno de la región de Murcia ha dado luz verde al Decreto Ley de Mitigación del Impacto Socioeconómico de la COVID-19 en el área de medio ambiente. Un texto necesario para alcanzar la máxima eficiencia en la tramitación ambiental, garantizando la protección y conservación del medio ambiente. ¿Qué objetivos tiene este Decreto Ley? Los principales objetivos son los de reducir los plazos, optimizar recursos, simplificando trámites innecesarios, establecer unidad de criterios y reforzar la colaboración entre administraciones en la tramitación ambiental de los procedimientos. Para ello, mediante este Decreto Ley modificamos la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la región de Murcia. Hablamos de una modificación en la que veníamos trabajando desde hace varios meses, pero que se ha visto acelerada por la situación actual de crisis sanitaria y, en consecuencia, crisis económica a la que nos enfrentamos. Era necesario acometer las mejoras oportunas, adaptar la norma a la situación actual y agilizar cuantos procesos sea posible a fin de contribuir con la creación de empleo y riqueza en los municipios de la región. Este Decreto Ley modifica la distribución de funciones en los procesos de evaluación ambiental entre las administraciones locales y autonómicas, unifica y simplifica trámites, facilita la identificación y el acceso a la información, incrementa la seguridad jurídica en la implementación de aspectos medioambientales en la toma de decisiones y elimina duplicidades. Todo ello, quiero que quede muy claro, garantizando la protección y el cuidado del medio ambiente que, por descontado, no se ven afectados por esta normativa. Es nuestra obligación velar por la utilización racional de los recursos naturales a fin de proteger y mejorar la calidad de vida y, por supuesto, defender el medio ambiente. ¿Cuáles son los principales aspectos que se regulan? Para comprender mejor el objeto de este decreto ley, paso a detallarles de manera esquemática las principales modificaciones y ventajas que aporta. En primer lugar, los municipios pasan a ser órganos ambientales en materia de planeamiento urbanístico. Todo el planeamiento que los ayuntamientos aprueban, ahora también lo evaluarán ambientalmente. Por tanto, son competentes en la totalidad del procedimiento, desde su inicio hasta su aprobación definitiva. En el caso de municipios de población inferior a 20.000 habitantes, se podrá establecer convenios de colaboración para que la comunidad autónoma asuma la evaluación ambiental en caso de falta de medios técnicos. Otro de los avances que incluye este decreto ley es que en la primera fase
de la evaluación ambiental se determinará la viabilidad del proyecto. Esto permitirá comunicar al interesado en un breve espacio de tiempo si su proyecto puede continuar los trámites o si es inviable medioambientalmente. De esta forma, se corrige una de las principales debilidades del actual proceso de evaluación. De forma ágil se valorará la viabilidad de cualquier iniciativa en un plazo máximo de 3 meses. Otra novedad es que todas las instalaciones que dispongan de autorización ambiental y que quieran llevar a cabo ampliaciones no sustanciales recibirán la autorización para poder proceder a la ampliación de la misma en un plazo máximo de 30 días. En relación a la modificación de proyectos ya evaluados, se estima que no requerirán de nueva evaluación ambiental si esa modificación no implica un incremento del 30% del consumo de materias primas, del 30% de generación de residuos, del 30% de emisiones a la atmósfera, del 30% de vertidos o que no afecte al patrimonio o a la red Natura 2000. Como les acabo de anunciar, incluimos una importante reducción de plazos para los trámites ambientales, algo fundamental para la puesta en marcha de proyectos y con lo que avanzamos en la simplificación administrativa. En los procesos de evaluación ambiental, autorización sustantiva y autorización ambiental integrada, se reducen los plazos e igualan trámites exigidos. Se unifica la documentación necesaria para los planes o programas y proyectos sometidos a evaluación o autorización ambiental. Se regula el proceso de consultas que debe llevar a cabo el órgano sustantivo, acotando el plazo y estableciendo que las consultas ambientales y la información pública puedan realizarse de forma simultánea a las consultas sectoriales, evitando duplicidades. Les pondré algún ejemplo. Actualmente, cuando un interesado presenta una solicitud para iniciar la evaluación ambiental de cualquier proyecto ante el órgano sustantivo, por ejemplo, ante el Ayuntamiento, este no tenía plazo para remitir la documentación al órgano ambiental, a la comunidad autónoma. Ahora tiene un plazo máximo de 1 mes para remitir esa información, esa documentación al órgano ambiental para poder proceder al inicio de la evaluación ambiental. Por lo tanto, esto ya acota y de alguna forma agiliza considerablemente el inicio de todos los proyectos de evaluación ambiental. Con el fin de dar transparencia a la tramitación de los expedientes medioambientales, creamos una plataforma online que va a permitir a los particulares y a todas las administraciones públicas que intervienen en el proceso de evaluación ambiental compartir documentación con la debida seguridad jurídica. Ello les permitirá conocer en tiempo real y de una forma directa en qué punto se encuentra el expediente. Asimismo, se publicará toda la documentación que necesite ser informada, optimizando los actuales mecanismos. En definitiva, el Gobierno regional aprueba hoy el Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente, con el objetivo de reducir los plazos y reforzar la colaboración entre administraciones en la tramitación de los procedimientos de evaluación y autorización ambiental. Todo ello para agilizar los procesos que culminan con la creación de puestos de trabajo, de riqueza y de crecimiento para la región de Murcia, sin variar la protección del medio ambiente. El Gobierno de la región de Murcia responde con eficiencia y con eficacia. Muchas gracias por su atención y a su disposición. Gracias. Muchas gracias, consejero. Y bueno, ya únicamente me queda decirles que desde el Ejecutivo Regional, con motivo del próximo Día de Europa, que se celebra este sábado, 9 de mayo, queremos mostrar nuestro apoyo a una Unión Europea fuerte que se enfrenta en este momento a uno de los mayores retos de su historia. Desde el Gobierno regional apostamos por la colaboración y solidaridad de la Unión Europea y de sus Estados miembros para lograr la salida de la crisis provocada por el COVID-19 y que esta salida sea conjunta y genere confianza entre los ciudadanos. Es el momento de que todos los Estados miembros vayan a una, de dejar de lado las divisiones. No existen países del norte o del sur. Todos somos europeos. Si no se hubiera producido esta crisis, hubiéramos dedicado este 9 de mayo a debatir el futuro de la Unión y, en cambio, ahora se impone hablar de nuestro presente, ya que todos los europeos, ahora más que nunca, necesitamos respuestas inmediatas a los problemas. Y bueno, ya sin más, los 3 consejeros quedamos a su disposición para todas las preguntas que nos quieran hacer vía WhatsApp o aquí presencialmente, que tenemos vía a las 7 Televisión y a Onda Regional. Buenos días. Damos comienzo ahora a las preguntas de los medios de comunicación conectados por videoconferencia.
Tiene la palabra Virginia Vadillo, del diario El País. Hola, buenos días, consejera y consejeros, buenos días. A la consejera portavoz le quería preguntar, de cara a la primera fase de la desescalada, si el Gobierno regional ha trasladado al Ministerio alguna hoja de ruta o alguna petición concreta para llevar a cabo esas fases, pues ya que se ha dado una cierta capacidad a las comunidades autónomas. Bueno, pues me gustaría conocer el plan de desescalada que tenemos aquí. Bueno, pues el plan, también... sí, únicamente decirle que el plan de desescalada pues, se va a regir por criterios estrictamente sanitarios y el consejero de Salud es el que ha establecido esos protocolos y conoce mucho mejor que yo ese plan de desescalada, sí. Es que bueno, sí, sí. Como voy a preguntar a otro tema, bueno, nosotros lo que particularmente sí dijimos que por el tema de las temperaturas sí que había que modificar en la fase 1 el horario de salida de los niños. Nosotros planteamos unas horas, aunque es verdad que digamos que se podían interaccionar con las personas mayores o con los corredores o con la gente que hiciera deporte, pero en cualquier caso el Ministerio dijo que iba a estudiarlo, que tenía también otras propuestas de alguna otra comunidad, creo que Andalucía también lo había propuesto y cuando tuviera una decisión nos la comunicaría. El tema de las playas sí dijimos, es verdad que nosotros no hemos solicitado todavía la apertura de ninguna playa, pero sí dijimos que desde nuestros municipios costeros necesitan saber con tiempo cuál va a ser la política de apertura de las playas que ahora mismo no está diseñada, porque esto no se puede abrir de un día para otro ni de una semana para otra, hay planes, hay que limpiar las playas, hay planes de protección, hay que contratar a personal que hace falta no solamente en la limpieza, sino en proteger a la gente que ahora mismo incluso pueda hacer uso a partir de la semana que viene haciendo algún deporte en las playas si está permitido, pero necesitan de alguna manera tener algún tipo de protección civil que nos preocupa. Entonces, como todo eso no estaba detallado, dijimos que es un tema que tenía que abordar el Ministerio y dar instrucciones concisas al respecto. Y nada más, el resto era todo lo que diga el Ministerio, ¿no? Vale, y también al consejero de Salud le quería preguntar sobre este sistema de control que ha apuntado en su intervención. Imagino que su eficacia depende un poco de que los ciudadanos comuniquen a la consejería si tienen esos síntomas o no. No sé si podría también haber algún tipo de error o de fallo, pues al saberse que las personas contagiadas tardan varios días en tener los síntomas. Bueno, un poco cómo van a articular ese mecanismo de control. Bueno, en principio, evidentemente, todo esto se basa en la corresponsabilidad de la ciudadanía. Hasta ahora, yo creo que la gran parte, por no decir la totalidad de las personas que viven en la región de Murcia se han portado de manera, bueno, que han dado un ejemplo, pero impresionante. Entonces, si nosotros estamos diciendo que ahora mismo lo fundamental para poder parar un brote, para poder parar que se inicie una cadena de contagio, lo fundamental es detectar a la persona que en principio empieza con síntomas. Entonces, cualquier persona ahora mismo que tenga uno de los síntomas relacionados con el COVID tiene que ponerse en contacto con su médico a través de la web o del teléfono, que le indicaremos lo que tiene que hacer y aislarse en ese momento tanto esa persona como los contactos estrechos. Nosotros en el momento que se pone eso en marcha sí tenemos capacidad ya para hacer determinaciones de PCR en 24 horas, como mucho, 28 horas en algunos casos, pero 24 horas en nuestro interés y en 24 horas saber si el caso realmente tiene que seguir aislado o podemos decir que no, que es una falsa alarma, ¿no? Y poder atender digamos los contactos y parar en definitiva la aparición de un brote, ¿no? Lo importante ahora mismo en el tema de la alerta COVID, lo que hemos puesto en marcha es que todos los centros de salud, cada médico que pone que hay un paciente que acude con un síntoma respiratorio o cualquier cosa, pues va poniendo que han aparecido tantos casos y en cuanto sale del promedio de los centros de salud, de las áreas sanitarias, que hay un porcentaje mayor en ese área de casos probables, antes de que incluso las personas se hagan las determinaciones y tengamos la certeza, ya podemos saber que en un municipio que no le puede haber algún problema y ponernos a trabajar ahí, ¿no? Con lo cual estamos por delante incluso de los datos de laboratorio. Lógicamente, lo que me preguntaban en el tema de los pacientes, por ejemplo, que están asintomáticos todavía y pueden estar contagiando, es un grupo que ahora mismo no lo podemos controlar. Estamos esperando el estudio de seroprevalencia a ver de qué porcentaje estamos hablando, ¿no? Al consejero de Medio Ambiente, Antonio Lugo, también me gustaría preguntarle en relación con el decreto. No sé si he entendido bien, los ayuntamientos van a tener ahora también la capacidad de hacer las evaluaciones ambientales que hasta ahora hacía la comunidad autónoma, ¿no? O sea, un ayuntamiento
será el encargado de hacer, por ejemplo, un desarrollo de un plan y a la vez de evaluarlo ambientalmente. No sé si es así. De los proyectos urbanísticos. O sea, lo que es el planeamiento general sigue siendo la comunidad autónoma la que lleve a cabo la evaluación ambiental de ese plan general, pero lo que es el planeamiento urbanístico de desarrollo, es decir, el planeamiento urbanístico pormenorizado, planes especiales, planes parciales y proyectos de urbanización, será el ayuntamiento el que llevará a cabo la evaluación ambiental del proceso. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Vale, pues pasamos ahora al resto de preguntas que nos han hecho llegar otros medios de comunicación. La primera pregunta es para el consejero de Salud de Radio Nacional de España. Los casos asintomáticos detectados, ¿dónde se dan? ¿Son profesionales de centros sanitarios, sociosanitarios, casos estrechos de casos posibles? Los casos asintomáticos. Ahora mismo son contactos estrechos de personas que son positivas y hemos detectado casos estrechos cuando los hemos buscado en residencias, por ejemplo, residentes en principio que no habían tenido síntomas y que de pronto han tenido ahora anticuerpos, No estamos haciendo un estudio de la población general para ver eso, para eso se ha hecho el estudio de seroprevalencia a nivel nacional. Pero son casos donde nos hemos estudiado a una determinada población, residencias fundamentalmente, y los casos estrechos de aquellos casos que han sido positivos también los estamos estudiando porque algunos de ellos efectivamente han pasado de manera silente la enfermedad. Otra pregunta de Radio Nacional de España. ¿La evolución de Murcia se podría ver afectada si comunidades con mayor incidencia como Madrid aplican el mismo calendario de desescalada que la región? Bueno, en principio si lo hacen bien, no porque no está permitida el traslado entre provincias, que son las unidades que hemos utilizado aquí en España fundamentalmente, no está permitido hasta que finalice toda la fase de desescalada. O sea, cuando finalice la fase 3, entonces ya se podrá trasladar una persona de provincia a provincia, Ahora mismo solamente por razones laborales o justificadas se puede trasladar una persona de provincia a provincia. El problema es que hagamos las cosas mal y que alguna persona en principio de una región o una comunidad en la que hay todavía transmisión comunitaria, que las tenemos a nuestro alrededor, pues no haga caso de las recomendaciones y de las indicaciones y de lo que dice ahora mismo la ley y se dirija a las regiones. En el miedo que tenemos. Si se hacen las cosas bien, aunque ellos vayan en la misma fase o por una fase más retrasada, no pasa absolutamente nada, porque digamos que hasta que no finalice todo el periodo de desescalada no pueden pasar aquí. Y aunque nosotros termináramos toda la fase de desescalada y si siguiera alguno en la fase 3, tampoco podría venir acá. Entonces no habría ningún problema si hacemos las cosas bien. Preguntan además qué medidas concretas ha solicitado Murcia en su propuesta de fase 0 a fase 1. Bueno, como he dicho, el estudio de la salida de los niños fue uno de los temas que hay y otro tema, bueno, prácticamente ese, porque el resto llegamos a llegar a acuerdos con el Ministerio. Me acuerdo que estuvimos hablando del tema de los mercadillos, algunas dudas que teníamos razonables, pero bueno, al principio nos logramos integrar bien con la propuesta del Ministerio. Pregunta para la portavoz del Gobierno de Onda Cero. Ellos quieren saber si hoy, como sucedió la semana pasada, ha olvidado contarnos algún acuerdo importante del Consejo de Gobierno. Bueno, nosotros todas las semanas, yo como portavoz, hago un resumen de todos los temas, de los principales temas que debemos anunciar en Consejo de Gobierno y todo el orden del día y absolutamente todos los temas que se aprueban en Consejo de Gobierno se publican en el portal de la transparencia. Pregunta para el consejero de Salud de Cadena Azul Lorca. ¿Por qué no se están haciendo test rápidos de inmunidad a toda la población de posibles casos? ¿Hay un plan para asegurar que la población de la región de Murcia tenga garantizadas mascarillas de protección? Bueno, los test a casos posibles se están haciendo ya, lo que pasa es que evitamos en principio que hayan aglomeraciones, se están haciendo poco a poco, llevamos ya más de 14.400 test hechos precisamente para este grupo de casos posibles y en los últimos días, de hace ya, yo creo que fue desde la semana pasada, todos los casos posibles que van apareciendo ya se les hace directamente el test PCR, con lo cual ahora mismo vamos a ir acabando con esta bolsa que había de pacientes que no se les pudo hacer en su momento PCRs y haciendo los test anticuerpos, pero poco a poco porque no hay ninguna urgencia. Y respecto a las mascarillas, me comentabas, en principio se distribuyeron, bueno, la que estamos acabando, todavía quedan creo que un 30% de mascarillas todavía sin distribuir a personas mayores, que era el primer bloque de mascarillas, que eran 500.000 las que se habían puesto en las farmacias. Y yo creo que en cuanto finalicemos eso, para no mezclar las cosas, empezaremos a dar las 800.000 mascarillas higiénicas que en principio están haciéndose, que están acabándose ya por dos empresas de la región de Murcia. Eso cuando acabemos con esta primera fase. Pregunta del diario La Verdad. ¿Se conoce ya el resultado del análisis realizado a las 30.000 mascarillas inmovilizadas por el Servicio Murciano de Salud? ¿Se va a realizar PCR a los profesionales que las utilizaron?
Bueno, en principio no ha habido un problema de alerta, no es una alerta sanitaria como ocurrió con las otras mascarillas, que en principio sí que había una alerta definitiva. Aquí lo único que ha habido es que, bueno, pues de un lote de mascarillas que había, resulta que habían dos tipos, e incluso uno de los tipos que había, en principio, teóricamente da más seguridad que la otra mascarilla, y como resulta que habían dos tipos en un mismo lote, pues ante la falta, en definitiva, de que no podíamos concretar qué es lo que había pasado en ese lote que nos habían dado de 30.000 mascarillas, lo que hicimos fue paralizarlo todo, las hemos mandado a analizar para ver si efectivamente ese tipo de mascarilla, que en principio protege más todavía, es así, y como no hay ninguna alerta de seguridad, en cuanto detectemos o confirmemos que no hay ningún problema, pues vamos, se seguirán utilizando. El problema es si apareciera cualquier problema, entonces tomaríamos medidas, pero ahora mismo no hay ninguna alerta y los servicios de prevención no nos han dicho que tuviéramos que hacer nada al respecto. Pregunta también para el consejero de Salud de la cadena SER. Una vez que se inicie la fase 1 de la desescalada, ¿estará permitido el desplazamiento entre municipios para acciones que no sean por trabajo, como la visita a familiares o ir a algún restaurante? En la fase 1 dentro del municipio. Hasta que no lleguemos a más adelante no podemos trasladarnos todavía fuera del municipio. En la fase 1 que te permite es ir a ver a un familiar y todo ese tema. Ahora lo que nos preocupaba precisamente la semana que viene es que van a empezar a unirse unidades familiares en principio. Ahí se pueden hacer hasta grupos de 10 personas y lo que interesa fundamentalmente es que si se juntan 10 personas que sean de 2 unidades familiares como mucho o 3 unidades familiares, pero que no sean 10 personas de unidades familiares distintas, porque eso nos pone en riesgo a 10 unidades familiares. Yo creo que hay que trabajar así. Vamos a empezar poco a poco, con tranquilidad. Ahora mismo el virus no está circulando prácticamente por la región y tenemos que seguir así. Pregunta también de la cadena SER, ¿cuáles serían las recomendaciones de la comunidad autónoma para las piscinas comunitarias o el uso de las playas? Eso es una pregunta que se ha hecho, a mí se tiene que decidirlo el Ministerio. Fue una de las propuestas que se hizo hace un par de interterritoriales, que no estaba definido qué pasaba con las piscinas comunitarias. Tiene que definirlo el Ministerio. Otra pregunta para el consejero de Salud de Televisión Española. ¿No creen que abrir las playas el 25 de mayo puede suponer un efecto llamadas si para entonces se levantaran las limitaciones de desplazamiento entre provincias? Pues no lo sé. Creo que la petición del día 25 es una petición de la comunidad andaluza. En principio el Ministerio es el que tiene que decir cuándo se abren las playas y insisto, no se puede trasladarse una persona entre provincias hasta que no finalice todo el periodo de desescalada. Con lo cual, si hacemos las cosas bien, aunque si abrieran las playas de Andalucía por la decisión que fuera, en principio nosotros no podríamos ir a Andalucía y nadie de Andalucía podría venir aquí. Esa es la situación. Bueno, por último intervienen nuestros compañeros de Onda Regional de Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo 3 preguntas, si les parece, una para cada consejero. Empiezo con el consejero de Salud, aunque no sé si me la tendrá que contestar la consejera portavoz. Es sobre el gasto que ha conllevado esta epidemia de momento en la región de Murcia. Hablaba del fondo estatal para sanidad, esos 10.000 millones de euros. El otro día el consejero de Hacienda hablaba que solo en marzo y abril se gastaron 40 millones de euros en material sanitario. La atención primaria ha sido un dique de contención, pero eso también cuesta, imagino. No se cuenta como criterio, solo se cuenta hospitalización y UCI. Me gustaría saber más o menos un cálculo. Yo sé que es difícil, pero ¿cuál ha sido el gasto de momento aquí en la región? Yo creo que ahora mismo es muy prematuro porque sería aventurarme. Sé que hemos contratado más de 1.200 personas, que la primaria está trabajando sábados, domingos y que todo eso son horas de trabajo y desgaste que tenemos y que tenemos ahora mismo mucha necesidad de reforzar la primaria. Entonces, no solamente es lo que nos hemos gastado, sino que vamos a tener que tener ahí un parapeto para seguir trabajando como se ha trabajado. Lo que comentaba la consejera, y tiene toda la razón, es que de alguna manera premiamos un poco la ineficiencia o una situación de colapso de la manera que han hecho y perjudicamos a la gente que ha trabajado bien. Y eso, en principio, pues a nosotros pues no nos parece bien, ¿no? Ahora mismo es muy difícil concretar el gasto, porque no solamente es lo que nos hemos gastado, sino que tenemos que seguir insistiendo en las medidas que tenemos que estar haciendo. Hay que seguir trabajando con primaria y esto no es lo que hemos gastado, sino lo que hay que seguir haciendo, ¿no? Al consejero de Agricultura, sobre el decreto ley, utilizan esa fórmula por la urgencia que dicen que tienen ante esta situación de pandemia para agilizar la economía en la región de Murcia. Comentaba que no quiere que nadie piense que esto es como bajar la guardia en la protección del medio ambiente, pero me fijo en medidas que contempla este decreto ley, esa nueva evaluación medioambiental que si no se supera ese 30% de emisiones, no hace falta realizarla. Eso puede, no sé, llevar a que se pueden relajar un poquito esa protección.
No, estamos siempre hablando de proyectos que ya han sido evaluados ambientalmente. Entonces, en los proyectos que ya han sido evaluados ambientalmente con evaluación ambiental favorable, se permite ampliación del proceso productivo dentro del proyecto siempre y cuando no se supere ese 30%. Actualmente la regulación autonómica lo establece en un 15%. No hay muchas comunidades autónomas, solamente hay 2 comunidades autónomas que lo tengan regulado ese porcentaje. El resto de comunidades autónomas lo hacen de una manera arbitraria y de una manera, pues bueno, sin un criterio objetivo por parte, ya que no hay una reglamentación, una normativa autonómica que de alguna forma amplíe la normativa estatal. Nosotros aquí lo que hacemos ahora es ampliar del 15 al 30%, pero hay que recordar que son en instalaciones, en proyectos que ya han sido evaluados previamente. Es decir, esa es la clave y eso es lo que nosotros proponemos. Lo que proponemos es que si se hace una modificación, una ampliación de esa industria, una ampliación de ese proyecto, de alguna forma, siempre y cuando no se superen esos parámetros que estaba mencionando, el 30% de las emisiones a la atmósfera, de residuos, vertidos, etcétera, siempre y cuando no se superen ese 30%, no requerirán una nueva evaluación de impacto ambiental. La consejera portavoz, entiendo que no es el lugar, pero no tenemos ocasión de coincidir en este estado de alarma, así que me gustaría preguntarle por la carta que publica hoy el diario La Opinión, firmada por Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno, miembro de Ciudadanos, en la que se ofrece a liderar el proyecto de Ciudadanos aquí en la región de Murcia, que representa Rimadas. Me gustaría saber su opinión, porque el proceso de primarias todavía ni siquiera ha empezado aquí en la región. Bueno, es que me gustaría puntualizar una cuestión, y es que no va a existir un proceso de primarias como tal. Se han nombrado los miembros del Consejo General, que son 6 miembros de la región de Murcia, de un total de 125, y la siguiente fase es la configuración del Comité Autonómico y de la Junta Directiva del partido en la región de Murcia. Y estos nombramientos los va a hacer directamente Ciudadanos en Madrid. Entonces, yo, por supuesto, apoyo totalmente a mi compañera, la vicepresidenta, en su carrera por liderar el partido, pero bueno, no va a haber un líder como tal, sino que va a haber un comité autonómico que esté formado previsiblemente por un coordinador portavoz, un secretario de Acción Institucional, un secretario de Organización y un secretario de Programas, y va a ser es una estructura bastante horizontal la que va a tener lugar la que se va a conformar en el partido al que yo pertenezco. Así que, y por supuesto, esos nombramientos pues vendrán directamente de nuestra presidenta y del Comité Ejecutivo de Madrid, ¿no? Entonces, yo, por supuesto, apoyo a mi compañera, pero no solo a ella, sino a cualquier afiliado, cualquier alto cargo y afiliado de base que quiera liderar el partido en nuestra región. Bueno, pues todas estas han sido las preguntas propuestas para el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias.